Continuamos con el laboratorio de diseño estructural. En la sesión número 2 trabajaremos el modelo a nivel de cargas y lo prepararemos para poder ingresarle ya carga sísmica en una tercera sesión. Para esto utilizaremos como referencia la norma AGIES para la integración de carga viva y carga muerta. En la parte número 2 de AGIES tenemos la referencia de las cargas vivas en el capítulo número 3 y tomaremos la referencia del capítulo 2 para integrar la carga mínima muerta que acá se nos indica. Comenzaremos con la carga muerta, en la cual haremos referencia a el artículo 2.3, en donde nos indica la carga mínima que debe de existir por relleno y por pisos. En ella nos indica que de no existir una verificación donde nos indique que la planicidad de la losa será menor a un factor FF menor que 30, tenemos que tomar como un parámetro mínimo 100 kilos por metro cuadrado. Y para tabiquería, no deberíamos de tomar un valor menor a 75 kilos por metro cuadrado. Por ende, como peso propio extra al peso propio de la estructura, tomaremos una carga de 175 kilogramos metro. Eso sin tomar en cuenta cerramientos, ya que consideraremos que toda la estructura estará cerrada perimetralmente por vidrio y no por una mampostería o por una fachada rígida. Y para la condición de carga viva, según las recomendaciones que el código nos da, tomaremos la condición de que la estructura va a ser utilizada para apartamentos. Entonces, para las habitaciones y pasivos tomaremos una carga mínima viva de 200 kilos por metro cuadrado. Ingresamos a nuestro modelo y cargaremos el modelo con la carga muerta como primera opción. Seleccionaremos todos los elementos tipo piso y asignaremos cargas uniformemente distribuidas. Tenemos dos opciones. Podemos ingresar las cargas de forma separada o podemos ingresar un patrón de cargas. Si utilizamos el patrón de cargas, podemos agregar un patrón en donde, por ejemplo, a esto le llamaremos habitaciones, en la cual tendremos una carga muerta igual a 175 kilogramos por metro cuadrado y una carga viva igual a 200 kilos por metro cuadrado. Con esto, el programa generará un patrón llamado habitaciones, a lo cual será asignado a todas las losas. De igual forma, podríamos agregar cargas individuales. Por ejemplo, si seleccionamos una losa aleatoria como ejemplo, podríamos indicar carga muerta y carga viva por separado. La ventaja de utilizar un patrón de cargas es que podemos simplemente crear cuantos patrones sean necesarios y modificar, en este caso, solamente el patrón de carga. Y con eso de forma automática en todas las losas cambiaría las cargas. Por ejemplo, si queremos cambiarle el uso a nuestra estructura y tomarlo como, y por ejemplo, un área con salones con asientos fijos, podríamos cambiar la carga viva a 300 o sin asientos fijos 500 kilos por metro cuadrado. Y para ello solamente deberíamos de modificar esta casilla y de forma automática todas las losas que estén asignadas al patrón de cargas habitaciones actualizarán su carga a 500 kilos. Para este caso dejaremos la condición inicial en la que son 200 kilos por metro cuadrado y aceptamos. Con eso entonces las losas ya están cargadas.
Vamos a preparar el modelo para que esté listo para poder correr, luego de haber asignado ya la carga muerta y carga viva. Para la condición de las vigas, nosotros lo que asignamos fueron líneas y volumétricamente el programa, si le pedimos que extruya los elementos, genera un volumen a partir de las líneas que nosotros hemos creado. Pero, si notamos, en las uniones de los elementos están unidos en su volumetría, puesto que lo que nosotros dibujamos fueron líneas. Nosotros al programa le podemos indicar que en caso de las vigas, tome las vigas a partir del rostro de las columnas que nosotros hemos colocado. Para esto, seleccionamos el modelo, del modelo las vigas. Vamos a seleccionar los elementos por su tipo vigas. Vamos a asignarle una propiedad de offset en los extremos, en la cual le vamos a indicar que el peso del elemento estará siendo tomado a partir de el claro libre de la viga. Si notamos entonces, el programa automáticamente en las intersecciones de columna-viga genera esta pequeña simbología en donde está generando una, un área libre a partir del rostro de nuestra columna. Si le pedimos nuevamente la extrusión del elemento, podemos notar que ahora el programa sí toma como área libre el rostro de la viga con respecto a la columna y ya no está metiéndose, si lo quisiéramos ver así, hacia dentro de la columna. Esta casilla me permite tener en cuenta una propiedad automática que es a partir del claro libre, en donde el programa detecta cuál es el ancho de la columna que yo estoy generando y a partir de ahí libera el elemento. O puede tomar la longitud total o dejar que el programa haga la decisión de forma automática. Cuando nosotros hacemos verificaciones manuales, la verificación manual la hacemos con respecto a esto, puesto que a la hora nosotros de integrar los elementos tipo viga, restamos el ancho de las columnas. Por eso es importante que esta propiedad sea modificada. Aprovechando este elemento o esta tabla, vamos a seleccionar todo el modelo. Vamos a modificar la propiedad de zona rígida. La recomendación es nunca utilizar un valor mayor a 0.5. Esto puede ir desde 0 a 1. Y esto lo que me indica es el nivel de rigidez que el nudo va a tener en mi modelo. Si coloco un valor 0, por ejemplo, a la hora que yo haga el análisis sísmico y pida las deformaciones van a ser mayores a o en comparación a si colocara un valor de 0.5. De igual forma yo podría colocar un valor de 1, pero la misma ayuda del programa indica que para marcos de concreto reforzado, este valor tiene que ser limitado a un máximo de 0.5. La ayuda del programa siempre es importante tenerla en cuenta. En este caso, para marcos de concreto reforzado, el programa me está indicando que el factor de zona rígida para marcos de concreto nunca debe ser un valor mayor a 0.5 por recomendación. Por eso seguimos la instrucción y colocamos 0.5. Ahora, si quisiéramos hacer una integración manual, otra característica importante que tenemos que modificar es el área efectiva de la viga. Para términos de integración, nosotros tenemos una viga que tiene 30 por 70 centímetros.
y tenemos una losa que tiene un peralte de 12 centímetros. A la hora de hacer nosotros una integración manual, nosotros tomamos el área efectiva de la viga. Para este caso, el área de la viga 30 por 70 centímetros equivale a 2100 centímetros cuadrados y el área de la losa equivale a 360 centímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos que nuestros números de una comparación manual contra el peso que el programa nos va a reportar se parezcan, debemos de modificar la propiedad del peso que el programa toma para la viga. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Ingresamos a la propiedad del elemento viga que creamos, lo modificamos sus propiedades y le indicamos que necesitamos que la viga tenga no el 100% de su masa y de su peso, sino que tenga el porcentaje neto de área restado el área de la losa en este caso. Entonces, ¿qué porcentaje del área de la losa representa el 100% del área de la viga? A lo cual le tendremos que restar ese valor. Entonces, por ejemplo, 2100 centímetros cuadrados, si lo relacionamos contra 360 centímetros cuadrados, el área de la losa equivale al 17% del área total de la viga. Entonces, si hacemos esto, estaremos indicando que la masa de la viga es el 0.828%, ya restándole el tamaño a la losa. Entonces vean que modificamos masa y peso. El peso lo modificamos puesto que es parte de la integración del peso propio. Y la masa la estamos modificando puesto que esto es lo que toma el programa para hacer el cálculo de masa sísmica. Aceptamos. Y con ello el programa solamente integrará entonces ese porcentaje de peso dentro del peso total de la estructura. Siguiente, las losas. Las losas tenemos dos formas de trabajarlas. Podemos trabajar la losa como un elemento tipo membrana o como un elemento tipo shell. Al referirnos a membrana o shell, significa cómo estamos modelando el elemento. Podemos modelar el elemento tipo shell delgado, shell grueso o un elemento tipo membrana. La diferencia entre el elemento shell y el tipo membrana radica en la forma de integración de carga. Entonces, la forma en la que ustedes fueron instruidos de cómo integrar la carga de una losa fue esta, según la metodología del método 3 de ACI del año 60. Con esto, ustedes partían la losa en triángulos y trapecios, y con ello podían obtener cargas tributarias que tenían esta forma si estuviéramos integrando el peso, por ejemplo, de esta viga. Ahora, un elemento shell estará representado por esto. Un elemento que está partido en cuadros de un tamaño que nosotros decidimos, en el cual la integración es lineal y debido a que cada uno de los elementos del shell que está interceptando a nuestra viga está transmitiendo cortantes y momentos cada uno de esos puntos. Si se dan cuenta, entonces es una integración lineal más que trapezoidal. Con ello, tenemos una nueva metodología con la cual tratar losas. Esta no es una metodología que se descarte, simplemente que la metodología del elemento finito nos ofrece mayores ventajas. Lectura de esfuerzos, fuerzas y muchas cosas que
para la cual podemos aprovechar este elemento dentro del programa. De forma que asignaremos una losa tipo shell y definiremos el tamaño de estos cuadros. Al haber seleccionado un elemento shell theme, yo puedo seleccionar mis losas y les puedo asignar una propiedad de mesh. Le indico que necesito un mesh, por ejemplo, de 50 centímetros. Y con esto mi losa debería de tener la siguiente forma. Le pediré que me indique gráficamente qué forma tiene mi shell. Y el programa dividirá entonces la losa en el tamaño de cuadro seleccionado. Veamos. De igual forma, si cambio esto a 1 metro, ya automáticamente va a actualizar el tamaño del shell. Entonces, entre más pequeño el shell, puedo llegar a tener valores mucho más exactos de esfuerzos dentro de mi elemento. Pero, entre mayor sea o entre más pequeño sea el tamaño del shell, mayor tiempo de esfuerzo de la máquina por los cálculos que tiene que realizar va a ser demandado. Porque, por ejemplo, para cada uno de los puntos del shell interno, tanto como en el perímetro, tendrá que generar ecuaciones para determinar cortantes, axiales, torsiones y demás. Ahora imaginemos que nuestro shell tuviera esta forma. La cantidad de ecuaciones que tiene que resolver para poder darnos valores solamente para este elemento sería muy largo. De igual forma, si hacemos esto, la cantidad de tiempo se disminuye, pero nuestros resultados son no tan exactos. Con esto tenemos entonces generado el elemento shell dentro de nuestra viga y de nuestras losas. Y por último, le asignaremos a nuestra losa una propiedad de diafragma. Como ya les habrán explicado en la clase teórica, el diafragma tiene dos características. Una, es el elemento encargado de hacer uniforme la deformación de nuestra estructura. Y dos, nos da los puntos en donde están localizados los centroides de masa y centros de rigidez. Veamos qué significa un diafragma para el programa. Un diafragma para el programa puede tener dos características: ser un diafragma rígido o semirrígido. Un diafragma rígido es lo que cumple con ACI. ACI tiene la condición que un diafragma tiene que tener como mínimo 5 centímetros para poder ser catalogado como elemento rígido. Si nuestra losa tiene menos de eso, deberíamos de indicar que el elemento es un elemento semirrígido. Para este caso tiene más de 5 centímetros. Aplicaremos entonces un diafragma a todas las losas. Entonces veamos qué es lo que significa para el programa ese diafragma. Actualmente me está presentando el diafragma en el último nivel y este punto representa el centroide de masa de la estructura. Si bajo los niveles en los cuales sí tengo losas completas, de igual forma ese es el centroide geométrico de mi edificio. Si yo, por ejemplo, elimino este sector de losa, automáticamente el programa recalcula el centro geométrico para este nivel. Vea la característica de lo que significa el diagrama de diafragma.
Voy a regresar la luz al nivel que acabo de borrar. Y como este elemento no tiene asignado diafragma, le pediré que lo tome en cuenta y automáticamente recalcula el centro geométrico y no lo presenta. Este modelo entonces está listo para poder ser integrado ya dentro de un análisis sísmico. Ahorita podríamos correr el modelo y obtener cargas estáticas, pero lo que nos interesa a nosotros es determinar su comportamiento bajo condición sísmica. En la próxima práctica ingresaremos sismo debido a GIES, determinaremos derivas y platicaremos de lo que representan las irregularidades verticales y horizontales para una estructura.